Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro canal Geografía Viva. Esta semana abordaremos el tema de los climas y su distribución. Veremos el por qué hay cierto clima en cierta región de la Tierra. Y lo que se espera que ustedes aprendan al finalizar esta semana es a explicar esta distribución en la Tierra y qué elementos y factores tuvieron que ver para que estos estuvieran distribuidos de esta forma. Comenzamos. Entonces, nuevamente, el tema que nos ocupa el día de hoy son los climas y su distribución. Y el aprendizaje esperado es que ustedes aprendan a explicar la distribución climática en la Tierra. Y, primero que nada, clima o tiempo atmosférico. ¿Se han fijado, o seguramente ustedes también en algún momento, han usado estas dos palabras de manera como si fueran lo mismo? Y tenemos que hacer esta diferencia para empezar a hablar del clima. El estado del tiempo o el tiempo atmosférico son las condiciones momentáneas de la atmósfera en un lugar determinado. Por ejemplo, si ahorita ustedes me preguntaran cómo está el tiempo atmosférico, entonces les contestaría, ahorita está caluroso, está soleado. Pasan las horas y me vuelven a hacer la pregunta, maestro, ¿cómo está ahorita el tiempo atmosférico? ¿En dónde está? Pues ahorita ya está nublado, está fresco, está soplando el viento, ¿sí? Entonces, el tiempo atmosférico o estado del tiempo son las condiciones en el momento, en un lugar determinado. Y el estado del tiempo va a estar cambiando durante todo el día, cada hora podemos tener estos cambios en el estado del tiempo. Sin embargo, el clima considera los estados más frecuentes, es decir, va a tomar de un lugar determinado cuál es el estado de la atmósfera que más se repite y entonces se le otorga un clima a esa región. Si me preguntan por el clima del lugar donde estoy ahora, pues les contestaré inmediatamente, siguiendo la clasificación climática de Enriqueta García para México. Templado con lluvias en verano. Me preguntan mañana, ¿qué clima va a ser mañana en esa región? Templado con lluvias en verano. ¿Qué clima va a ser el año que viene? Templado con lluvias en verano. ¿Qué clima fue hace 2 años? Templado con lluvias en verano. ¿De acuerdo? Entonces, el clima es el estado más frecuente de la atmósfera en una región. Se toma como periodo de tiempo, 30 años, y lo determina la OMM, con doble M, Organización Meteorológica Mundial. En cambio, el estado del tiempo o el tiempo atmosférico tiene que ver con las variaciones de las condiciones de la atmósfera durante todo el día. ¿Sí? Entonces, en una sola semana podemos tener diferentes condiciones atmosféricas desde soleado, con frío, con viento, con niebla, con nubosidad extrema, con mucho calor, ¿sí? Entonces, el estado del tiempo, nuevamente, o tiempo atmosférico, ahí sí son sinónimos, son las condiciones momentáneas de la atmósfera, mientras que el clima son las condiciones más frecuentes de la atmósfera en un lugar. El clima está determinado por ciertos elementos. ¿Cuáles elementos? La temperatura, la humedad, la presión atmosférica, el viento, la nubosidad y la precipitación. Esos determinan el clima que yo voy a tener en una región. Es decir, la temperatura que más se repita en una zona o región de la Tierra será la temperatura general del clima que tienen, ¿sí? Cálida, fría, templada, seca, polar. En cambio, los factores modifican al clima, ¿sí? ¿Cuáles son estos factores? La latitud, la altitud, la distancia al mar, las corrientes marinas y qué tan cerca estoy de un cuerpo de agua continental, que vimos la sesión anterior, un río, un lago, una laguna. Para que nos quede claro esto, voy a poner como ejemplo 2 lugares que tienen el mismo clima, Guadalajara y Mazamitla. Si yo reviso un mapa
de la clasificación climática de México, basado en Enriqueta García, voy a observar que tanto Mazamitla como Guadalajara tienen un clima igual, ¿sí? Templado, con lluvias en verano. Pero, ¿qué sucede entre Guadalajara y Mazamitla? Tienen las mismas condiciones climáticas, pero si yo en esta temporada, voy a hablar de esta temporada específicamente, decido salir de Guadalajara a Mazamitla, en cuanto yo llegue a Mazamitla, ¿qué va a suceder? Pues voy a sentir inmediatamente un cambio en la temperatura, ¿sí? Menos calor, un poco más frío. Si hubiera ido en diciembre, enero, febrero, incluso hubiera sentido más frío. ¿Por qué pasa esto si tienen el mismo clima? Tanto Guadalajara como Mazamitla tienen el mismo tipo de clima, pero yo al llegar a Mazamitla, de inmediato siento cambios en las condiciones atmosféricas. Porque aquí entran en juego factores que van a modificar al clima establecido. En el caso de Mazamitla, ¿qué factores lo modifican? Espero que estén inmediatamente contestando que uno de ellos tiene que ver con la altitud, ¿sí? Otro de ellos tiene que ver con el relieve. Otro de ellos tiene que ver con la vegetación, ¿sí? Imagínense, estoy entrando en una zona boscosa más alta y en una zona de relieve más pronunciado que Guadalajara. Y además de eso, imagínense, también entra en este sentido el factor social, ¿sí? Donde Guadalajara, ser una zona urbana, pues bueno, los asfaltos, el tráfico, pues van a generar aún más condiciones de calor o de alza en la temperatura que en Mazamitla, ¿sí? Entonces, con esto podemos distinguir entre un elemento y un factor. Los elementos determinan el clima que yo voy a tener, pero el clima se puede modificar a partir de estos factores que tenemos aquí en pantalla. La latitud, es decir, la región o la zona geográfica de la Tierra donde me encuentre, la altitud en la que estoy. Acuérdense, si yo voy subiendo en altitud, ¿qué sucede? La temperatura va a ir descendiendo, a eso le llamamos gradiente térmico. En cuanto yo voy subiendo en altitud, la temperatura va a disminuir. ¿Qué tan cerca estoy del mar? Otra vez el ejemplo, voy de Guadalajara a Puerto Vallarta. En cuanto voy acercándome a la zona de la costa, inmediatamente otra vez siento los cambios en las condiciones atmosféricas. Hay mayor humedad, el calor es más fuerte, ¿sí? Entonces, ¿y esto con qué tiene relación? Bueno, pues con la cercanía que estoy teniendo con el océano. Imagínense el océano ahí, sol evaporando esta agua que está contenida, entonces hay humedad en el aire, me siento incluso que estoy pegajoso porque esa humedad está presente en todo el ambiente, ¿sí? Entonces, otra vez, como síntesis, el clima se determina por medio de los elementos que son temperatura, humedad, presión atmosférica, viento, nubosidad y precipitación, y se puede modificar por factores como la latitud, la altitud, la distancia al mar, las corrientes marinas y la cercanía a cuerpos de agua continental. Ahora, ¿cómo sabemos qué clima hay en cierta región? Bueno, primero que nada debemos de distinguir en nuestro planeta 5 regiones térmicas, es decir, 5 zonas que dependiendo de la cantidad de calor y de luz solar que reciben, van a variar las temperaturas y por lo tanto va a variar el tipo de clima presente en cada franja. Entonces, aquí tengo este mapa en franjas y tenemos la zona A. Las zonas térmicas de la Tierra van a tener letras mayúsculas, van a ir de la A a la E. Zona A, zona B, zona C, zona D, zona E. Eso aplica tanto para el norte como para el sur. La zona A es la zona tropical que en el mapa está marcado en rojo. Va de los 0 a los 15 grados, es decir, del Ecuador. A partir del Ecuador, tomo en cuenta 15 grados al norte y 15 grados al sur. Y este cinturón va a ser la zona A, la zona tropical. Esta zona tropical, ¿qué característica va a tener? Mucha humedad y calor. O sea, aquí están combinados dos elementos importantes. La humedad y la temperatura. Por eso el clima va a ser tropical, ¿sí? Y para usarlo como simbología vamos a utilizar el color rojo.
Luego, a partir de los 15 y hasta los 30 grados, vamos a tener la zona seca. La Tierra en esta zona recibe gran cantidad de calor, pero a diferencia de la zona tropical, ¿qué elemento ya no vamos a tener? Pues la humedad. Por eso, la segunda zona es la zona B, la zona seca. Aquí voy a encontrar los grandes desiertos del mundo, los grandes matorrales, ¿sí? Donde hay ausencia de humedad. Luego de los 30 a los 60 grados, tanto en el norte como en el sur, voy a tener la zona C, marcada con color verde. Es la zona templada. Sí, ya empezamos a subir en latitud y por lo tanto las temperaturas van a bajar y vamos a tener ya ese ambiente más fresco, pero con frío, y hay lluvia, además hay otra vez humedad, entonces se van a combinar todos estos elementos para darle estructura o vida a esta zona C, que es la zona templada. A partir de los 60 a los 75 grados voy a tener la zona fría. Y la zona fría la vamos a representar generalmente con colores azules claros. Es la zona D. Y es la zona fría. No es polar todavía, porque en esta zona podemos tener todavía lluvias. Y por tanto, estas lluvias van a ayudar a que el clima esté muy frío, pero no esté en un glaciar permanente. Como sucede en la zona E, que es la última, la zona polar, que va de los 75 grados a los 90 grados. Aquí, nuevamente, tenemos ausencia de precipitación y por lo tanto los hielos y la zona está congelada. Entonces, nuevamente, resumen, zona A, tropical, zona B, seca, zona C, templada, zona D, fría y zona E, polar. Atención con estas letras porque son necesarias para yo construir después la clasificación climática. Tomando como base esto, lo que acabo de explicar, Vladimir Köppen diseñó una clasificación climática y él, además de la temperatura, tomó dos aspectos importantes. Por un lado, tomó la precipitación y para aquellas zonas donde no hay esta precipitación, porque son zonas secas o zonas polares, entonces tomó la vegetación como segundo elemento. Vamos a checar muy atentamente esta tabla. Tenemos la letra principal que nos va a indicar la zona de la Tierra, ¿sí? De la que estoy hablando. A, B, C, D, E. Luego tenemos letras minúsculas que nos van a indicar la cantidad de precipitación o la temporada en la que la precipitación está presente en dicha zona. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una A mayúscula combinada con una M minúscula, AM, ¿qué quiere decir? Que es una zona tropical con lluvias monzónicas. Si yo tengo una A con una F, ¿qué querrá decir? Es una zona tropical con lluvias todo el año. Si yo tengo una C con una letra W, entonces es una zona templada con lluvias en verano. Y para las zonas donde no hay precipitación, entonces combina dos letras mayúsculas. Si yo tengo una B, por ejemplo, con una W mayúscula, significa que ahí es un clima seco desértico. ¿Sí? Y entonces, así, con estas combinaciones, Vladimir Köppen realizó esta clasificación que está presente en este mapa. Como pueden ver, los colores corresponden a los colores que vimos en las zonas térmicas. Entonces, si yo puedo más o menos ir ubicando dónde están los climas según las zonas térmicas y la precipitación. Y aquí la tenemos, ¿no? En la parte de la simbología. Tropicales, AF, AW, AM, secos, BS, BW. ¿Por qué los secos no tienen letra minúscula? Porque ahí lo que tienen ausencias de precipitación. Por eso la combinación es de zona térmica con vegetación. En las zonas templadas, nuevamente volvemos a tener precipitación y por eso se combina con letras minúsculas. En las zonas frías, como ya lo dijimos, también hay precipitación y entonces la letra D, que corresponde a la zona fría, se combina tanto con la F minúscula o con la W minúscula, para yo tener dos principales tipos de clima frío. Frío con lluvias todo el año y frío con lluvias en verano. Y finalmente las zonas polares
al no existir pues esta precipitación como tal, pues se vuelve a combinar la letra E, que corresponde a la zona polar, con una letra mayúscula que tiene que ver con su vegetación. Así tengo 3 tipos de clima polares: polar de tundra, polar de hielos perpetuos y polar de alta montaña. ¿Sí? Esta clasificación la hizo Vladimir Köppen para todo el mundo, pero cada país, según sus factores que modifican el clima, según su relieve, según su altitud, según su cercanía al mar, según el tipo de corriente marina que tengan en sus costas, si es cálido o fría, entonces cada país tiene que hacer su modificación específica a partir de esta de Vladimir Köppen. En nuestro país la elaboró Enriqueta García. Ella elaboró esta clasificación climática específica para México. Toma como base Vladimir Köppen, pero considerando la diversidad natural de México, pues entonces hace una subclasificación climática de nuestro país. Ustedes en la tarea van a elaborar, van a construir la clasificación climática de Köppen, además de varios ejercicios que tienen que ver con la reafirmación de lo que trabajamos de manera breve en este video. Como siempre, ya saben, quedo atento a sus dudas, preguntas, comentarios para resolverlas a la brevedad. Y sin más, nos vemos en la próxima cápsula. Muchas gracias.